Mis queridos amigos, de nuevo con vosotros. Es un privilegio estar aquí desde estos estudios de Logos Televisión realizando este programa para vosotros. Verdaderamente es algo muy bendecido el poder abrir la Biblia con toda libertad, entrar en lo que la palabra de Dios dice y también, por supuesto, aplicarnos todo lo que ella dice, porque va a traer consecuencias maravillosas tanto para nosotros como para nuestra familia y aquellos que nos rodean. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos y para ello nos hemos traído hoy a una invitada especial que ya conocéis todos vosotros. Ella es Rosa Blanca. ¿Qué tal, Rosa Blanca? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, feliz de estar de nuevo con vosotros y de poder aprender juntos y comunicar un poco la maravilla que encontramos en este libro. Qué bonito, ¿eh? La verdad es que cualquier libro de la Biblia es muy interesante, pero este libro de Romanos ha sido algo muy especial para todo el pueblo cristiano, porque a través del descubrimiento que tuvo Lutero, que redescubrió aquella doctrina de la justificación por la fe, cuánta paz ha traído y cuánta bendición. Así es como un resumen de todo el Evangelio, este libro. Verdaderamente es así. Bueno, pues vamos a por ello. La iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por judíos que nunca pensaron ni por un momento que el aceptar a Jesús, el Mesías judío, estaban de alguna manera alejándose de la fe de sus padres o de las promesas del pacto que Dios les había dicho a su pueblo. Y la cuestión para los primeros creyentes judíos era si ellos tenían que dejar de ser judíos para aceptar a Jesús. A su vez, el problema para ellos era si los gentiles tenían que hacerse judíos antes de que pudieran aceptar a Cristo. En el Concilio de Jerusalén tomaron la decisión de no atosigar a los gentiles con una gran cantidad de reglamentos y leyes. Es decir, los gentiles no necesitaban hacerse judíos para poder aceptar a Jesús. De manera, mi querida amiga y compañera Rosa, aquí había pues un gran conflicto. Así es. Este estudio lo hemos titulado El conflicto. Así es. Porque había un conflicto. Y yo quiero preguntarte, Rosa, si leemos con atención en Hebreos capítulo 8, versículo 6, nos damos cuenta de que hay una palabrita que se repite. Vamos pues a leerlo en Hebreos capítulo 8, versículo 6, que dice así: pero ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Qué intenta decir Pablo a sus colegas los hebreos con esta palabrita que va repitiéndose en un solo versículo 3 veces? Sí. Bueno, pues para saber qué es lo mejor, tenemos que saber con qué lo está comparando. Los compatriotas de Pablo conocían muy bien un episodio de su historia, el episodio del Sinaí, donde fue dada las tablas de la ley de Dios. Allí fueron escritas por el dedo de Dios sobre piedras, ¿verdad? Y ellos recordaban cómo fue un momento de gran solemnidad y terror incluso, fíjate, cómo se puso el monte. Su cima estaba con fuego, habían truenos, relámpagos, el cielo oscuro, incluso hubo un pequeño terremoto. Y el pueblo de Dios, allí aterrado, se arrodilló y dijo: haremos todo lo que Jehová ha mandado. ¡Qué presunción! Haremos todo lo que Jehová ha mandado. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es el ser humano? No era la respuesta que Dios buscaba de ellos. Él quería que, como Abraham, cuando se le anunció las promesas, dijera: me lo creo, tú lo has dicho, hazlo. Ya está. Eso es lo que pretendía. Pero Dios es tan bueno y los conocía. Habían estado 400 años en la esclavitud. Ellos no sabían obedecer por amor. Y entonces dijo: vale, voy a andar a vuestro paso. Me voy a poner a vuestro nivel. Y, claro, ¿cómo era de esperar? A las pocas semanas, ¿qué es lo que sucedió? Pues estaban arrodillados ante un becerro de oro. ¡Qué pena! Ya habían roto el pacto. No podían esperar
el favor de Dios a través de un pacto que habían roto. Pero el Señor quería que a través de esos fracasos ellos buscaran algo mejor, pero mucho mejor, que es lo que nos propone. La justicia de Cristo, un Salvador, alguien que lo va a hacer por nosotros y en lo que nosotros podemos confiar. Así, Qué bueno. por eso se llama mejor. Me gustaría que lo leyéramos en Jeremías 31. Sí, vamos a por él. Vamos a por él, porque es tan bonito como lo explica el profeta Jeremías. Jeremías 31. Del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué te parece? ¿Es mejor? Qué bonito. ¿Qué os parece? ¿No es esto una promesa maravillosa, mucho mejor de haremos lo que nos digas? No, pero sí, sois incapaces de hacer lo que os digo. Él pondrá ese deseo y esa posibilidad habitando y transformando el corazón. La verdad es que Pablo lo que quería era ayudar a judíos y a gentiles a entender lo que implicaba esa transición entre el judaísmo al cristianismo. Así es. Fue pues uno de los objetivos principales que Pablo escribió en la carta a los romanos, porque eran muchos años de obediencia, pues a una ley, porque esto hay que hacerlo, esto hay que llevarlo a cabo, a decir luego Pablo, mirad, esto es bien sencillo, esto es a través de la fe y es un mejor pacto, son mejores promesas, hay un mejor mediador, ¿no os dais cuenta? Ay, pero el ser humano, Así es. Difícil. Quiero preguntarte, Rosa, ¿por qué tantas leyes, reglamentos en el Antiguo Testamento, la ley moral, la ceremonial, la civil, juicio, de salud? ¿Por qué tantas leyes? Todas estas leyes fueron dadas porque se transgredió la ley moral. Si no se hubiera transgredido, no hubiera sido necesario, ni siquiera los 10 mandamientos en las tablas de la ley, porque esa ley estaba en el corazón, estaba mucho antes de que en el desierto, en el monte de Sinaí, fuera dada. Dios tuvo a bien en ese momento darlas por escrito, pero esa ley es eterna, llevaba ya mucho tiempo. Ahora bien, el pueblo de Dios tuvo un gran privilegio porque se le dio no solo la ley moral, sino leyes de tipo civil, ceremonial, tenía muchas leyes. Muchas leyes tenía, sí. Por ejemplo, las leyes de tipo civil era como el cuerpo legislativo de la teocracia que era. Y allí les decía, tú recuerdas, sobre el trato a los esclavos, sobre las herencias, sobre cómo cuidar a la mujer después del parto y lo que tenía que hacer. Es increíble cómo Dios piensa en todo. Y esto hacía que ellos fueran un pueblo diferente, separado de las naciones idólatras que no tenían una legislación tan avanzada. Y lo que Dios pretendía con ello es que ellos se destacaran, los demás miraran y dijeran, pueblo sabio y entendido es este. Buscaran por qué es así, adoraran al mismo Dios y entonces las bendiciones se repartirían por todos los de alrededor. También tenemos que tener en cuenta, Rosa, que este pueblo había estado durante 430 años en la esclavitud, allí metidos. Ahora, tú saca un pueblo que está durante tantos años en esclavitud, sácalo y dale libertad sin ningún tipo de consejo, sin ningún tipo de leyes, sin ningún tipo de normativa. Eso es muy difícil. Así es. Es muy difícil. Entonces el Señor dijo, bueno, yo quiero a mi pueblo, primeramente quiero mostrarle a Egipto, pues que era el Estados Unidos de hoy, ¿no? Era el imperio más grande, el que tenía más dinero y el más poderoso, y que tenía ya un pueblo oprimido. Quiero que salga mi pueblo. De aquí no sale nadie.
una plaga, 2 plagas, y por medio de aquellas plagas todo el pueblo salió. Ahora ponte a organizar un pueblo en medio de un desierto sin leyes, eso es imposible. Sí, totalmente. Es imposible. Totalmente. Por eso el Señor dijo, mirad, os voy a dar todo tipo de leyes para que vosotros poder tener pues esa vida diaria, ese vivir en medio de todo aquello, porque verdaderamente yo pienso a veces que hay personas que se encuentran en situaciones que están medio esclavas, ¿no? Y les dan totalmente la libertad. Te voy a poner un ejemplo. Estando yo en Melilla, cuando estaba allí de piloto de helicópteros, bueno, pues Melilla era la ciudad española que estaba en el norte de África. ¿Y qué hacían los musulmanes cuando entraban a Melilla? Bueno, pues entraban a Melilla y se llevaban al cine una caja de cervezas. Una caja de y se sentaban Increíble. allí y venga, y pum, pum. Y yo los veía, decía, bueno, ¿y estos? Y yo les preguntaba, ¿pero por qué bebéis tanta cerveza? Dices que aquí no nos dejan. Claro. En Marruecos no nos dejan, pero aquí sí. Y entonces se emborrachaban. Claro. Es muy difícil una persona que esté totalmente asediada por restricciones al llegar a un sitio y decir, ahora ya todo. O hay leyes que regulen todo eso, o es imposible. Por eso Dios quiso con su pueblo dar pues tantísimas leyes, que al final, bueno, pues nos sirven todavía a nosotros, Sí. porque hay leyes de estas que todavía... Todo lo que da Dios es bueno. Todo. Ahora no somos ni tenemos un gobierno teocrático, pero el estudiarlas eran leyes realmente gloriosas. Además, estaba la ley moral. La ley moral apuntaba a la creación, nos lleva atrás, a la creación y a cómo Él la dio ya desde el Edén y la puso en el corazón de Adán y Eva después de pecar. Ellos la tenían me quieres decir que la antes. ley estaba ya La vigente, ley la es ley la moral base, estaba ya... Sí, es la base, es el carácter de Dios. Porque claro, Lucifer contra qué pecó, ¿por qué se rebeló? ¿Contra qué se Efectivamente. rebeló? Si no Si no hubiera había- habido allí una ley, ¿contra Así qué se es. hubiera rebelado? Y Caín, ¿qué culpa tenía? Si no conocía ninguna ley, no había asesinato, no era malo que matara a su hermano, porque sin ley no hay conocimiento del pecado. Así es. Evidentemente, la verdad es que está ahí escrita para siempre, porque ni más ni menos la ley es el carácter de Dios escrito en 10 palabras. Así es, y con el dedo de Dios. Las otras leyes fueron dadas a Moisés para que las transmitiera. Pero además tenemos las ceremoniales, que también son súper interesantes de estudiar. Esas leyes ceremoniales apuntaban todas a lo mismo, a Cristo. Les Sí. mostraban ese cordero y además servían como de forma gráfica para revelar todo el plan de salvación. Eran la solución que Dios da al pecado mostrada en maquetas y de forma gráfica. Si ellos la transmitían de generación en generación, era la predicación del Evangelio. Se mantendría la esperanza de ese Salvador y por todos los pasos que tenía que cumplir. Tú sabes mucho de eso, eres un maestro en santuario y en lo que allí se realizaba. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Qué te parece? ¿Solo para ellos o nosotros podemos sacar algún beneficio de estudiar? No, la verdad es que todo lo referente al santuario, cuando Dios lo puso allá en el Antiguo Testamento, no era más que un tipo de lo que se tenía que cumplir Así es. después, que era el antitipo. Entonces, lo que vemos nosotros es en el atrio, bueno, pues vemos a Jesús allí como está en el altar de los holocaustos, que es la cruz, vemos lo que es la pila del lavatorio, donde después Jesús dijo, mirad esto, va a llegar a ser lo que es el baptisterio, el bautismo. Tenemos al Cordero que llega allí y es degollado por el judío, que por fe iba allí y degollaba al Cordero y había derramamiento de sangre. Luego pasábamos al lugar santo, donde tenemos también 3 muebles interesantes, pero también tenemos, hoy estamos en el lugar santísimo, porque ellos celebraban allí el día del Yom Kippur, y entonces había un recogimiento en todo el pueblo, de arrepentimiento, de perdón. ¿Por qué?
porque se celebraba el gran día del Yom, el día de las purificaciones. Sí. Y hay tantas cosas tan interesantes que hoy en día podemos nosotros también... Un día nos tienes que dar la charla sobre eso, porque yo sé que lo sabes explicar maravillosamente. Es muy bonito. Muy bonito, sí, Luego, verdaderamente todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, bueno, pues tiene sus repercusiones ahora y podemos ver. Hay una de las cosas muy interesantes que ahora me ha venido a la mente, es el tema de la circuncisión, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que decía, a todos los niños tenéis que circuncidarlos al 8º día. Y la pregunta es, ¿y por qué al 8º día? ¿Y Moisés qué hizo? Al 8º, Señor, al 8º día. Hoy se sabe que en el día 8 de la vida de un niño hay una vitamina K que lo que hace es que la sangre pueda coagularse en su mejor momento, y se eleva más del 100%. ¿Cómo sabía eso Moisés? Si no fue inspirado por Dios para poner ahí. En el 8º día, ni antes ni después, pero... Es en ese momento, qué curioso. Todas esas cosas son las que cuando uno estudia la palabra de Dios dice, ay, va, delante de qué estamos, ¿verdad? Así es. Bien, pues sigamos hacia adelante, Rosa, porque la verdad es que es muy bonito tratar estos temas, pero estamos estudiando el libro de Romanos y hay un motivo por el cual se convoca el primer concilio de Jerusalén. ¿Qué problema había percibido Pablo para pedir que se convocara ese concilio? ¿Qué pasaba? Vamos a leerlo. Si te parece, buscamos en Hechos 15:1. Sí. Y leemos cuál era el problema que apuntaban aquí. Adelante. Hechos 15:1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este punto que se plantea es muy importante, porque podemos pensar, bueno, eso es algo antiguo, la circuncisión, hoy en día eso no nos atañe. Y dejarlo de lado y verlo como un hecho histórico y decir, bueno, pues podemos aprender de él cómo solucionar problemas. No. Quiero que hagáis un ejercicio de imaginación y cada vez que leáis la palabra circuncisión, penséis salvación por obras. ¿Salvación por obras? Ah, sí. Aquí lo que se estaba discutiendo era, ¿es suficiente la salvación por la fe o se necesita la salvación por la fe y las obras? Y algo que ponga yo, un poquito de lo un que poquito, ponga yo. Aunque sea un poquito. Eso es lo que se discutía. Y eso es el conflicto que intenta introducirse dentro de la Iglesia desde la antigüedad hasta el fin de los tiempos. Siempre hay gente que querrá, no, pero hay que hacer, no, la salvación es gratuita. La salvación es por Cristo. ¿Y qué hacemos? Desvirtuamos la crucifixión de Cristo cuando decimos no es suficiente para salvar a gente tan mala, hay que añadirle algo. Mirad, ellos lo entendían así, Ellos lo entendían, porque tengo unos textos en el Antiguo Testamento donde Dios les había dejado clarito qué significaba la circuncisión. Ajá. ¿Te parece que veamos uno? Vamos a leer algunos, sí. Sí, en Deuteronomio 10:16. Él nos dice, les dice claramente qué es la circuncisión. Deuteronomio 10. El versículo 16. Dice así, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ellos sabían y eso lo conocían. Se repite otra vez en Jeremías 4:4. Y allí nos dice, lo voy a resumir un poco. Adelante. Dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová. Ellos habían oído y conocían esos textos y sabían que la circuncisión era una señal de lo que tenía que haberse producido anteriormente. También lo recuerda en Romanos 3:29. En Romanos 3:29 también nos dice, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no según la letra. Lo conocían los judíos, los sacerdotes. Lo que pasa es que a veces es más fácil
hacer cosas, continuar con ritos y tradiciones, que entregar nuestro corazón a Cristo. Sí, Pablo, hablando de esto, de la circuncisión, tuvo allí, como decía en Hechos capítulo 15, había allí una secta, versículo 5, Hechos 15, 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, se debe circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y ahí estaba el fariseo, el legalista, diciendo, bueno, tú quieres ser cristiano, muy bien, tú crees en Jesús, muy bien, pero tienes que cumplir la ley y tienes que cumplir todo lo que es sobre las leyes ceremoniales y las fiestas que tenemos. Y claro, llegó un momento en que Pablo dijo, mira, bueno, ya está bien. Porque Pablo hace una declaración muy interesante en Gálatas, donde dice, en Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Mira, ese pacto y esa señal que Dios tenía con su pueblo, que los diferenciaba de los demás, ese pacto ha llegado a ser ahora, según Jesús, en lo que es la señal del bautismo. Es la nueva criatura. El que quiera circuncidarse, bueno, pues mejor, porque trae bueno, pues sanidad, más salud, está bien. Que es un buen hábito. Es un buen hábito, pero que no te aporta nada. Y no salva, sino sencillamente lo que ahora está diciendo aquí Pablo es, mirad, eso ya no es así. Lo que tenéis es que decir públicamente a toda la iglesia, yo amo a Jesús y yo quiero que Jesús esté en mi corazón. ¿Y qué hago? Tienes que bautizarte. Es la nueva criatura. Que se despoja de toda confianza propia para depender de Dios en su totalidad. Qué bonito, ¿no? ¿Sí? Pensar que estas cosas, cuando uno estudia la Biblia, cómo se despeja todo, ¿no? Así cómo llega un momento en que dices, ahora entiendo yo lo que me quería decir. Porque Pablo no tenía allí el Nuevo Testamento. Pablo lo que tenía era el Antiguo Testamento y sobre la base del Antiguo Testamento pues da todas las doctrinas y aconsejamientos a las iglesias que iba organizando. Y ¿qué decisión? Adelante, si quieres apuntar algo. Quería, simplemente es un detalle anecdótico, adelante. Pero ¿cómo solventaron esto? ¿Y cómo se hizo, bueno, este concilio, cómo se sugirió este concilio? Conflictos tenemos, ¿no, pastor? ¿Siguen habiendo? Totalmente. ¿No? Entonces podemos también tomar este ejemplo de un conflicto que surge y que está por zarandear a todos en esa iglesia que están haciendo. ¿Cómo se soluciona? El cuerpo de la iglesia es quien se reúne, lo estudia, toma una decisión, no en privado. Y fijaros que Pablo sabía que estaba dirigido por el Espíritu Santo, pero aún así, como él remite a la iglesia, acude a un concilio que fue convocado por el apóstol Santiago, el primero en Jerusalén. Sí, señor. Y él acude allí, expone sus argumentos, hay discusión y dice que no poca, pero luego, ¿qué es lo que pasó? Que se sometieron todos a la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre trae unidad. Hubo unidad, por eso. Es así, el Señor lo que quería era pues, que a través de estas discusiones, de estos conflictos, pues hablaran, dialogaran, que no se impusiera por ley, aquí mando yo, porque Pablo tenía era muy superior a todos los que estaban por allí, porque él era miembro del Sanedrín, era una persona pues digna, pero aún así dijo, mirad, aquí hay un problema, quiero llevároslo para que entre todos podamos en paz y con la inspiración del Espíritu Santo llegar a un punto de acuerdo. Y mi pregunta es, ¿qué decisión tomaron en ese concilio? Podemos leerlo en Hechos 15:20. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí les dice 4 cosas. Y como decías tú al principio, y que no se inquiete más a los gentiles, dejarlos un poco en paz, ¿verdad? Que están entrando. Que están entrando. Bueno, hay 4 cosas, 2 de ellas referidas a la ley ceremonial. Las otras 2 se refieren a la ley moral.
Las que se refieren a la ley ceremonial, de hecho, son una sola. Está hablando de la sangre. El ahogado, ¿por qué no se podía comer? Pues porque no se podía desangrar adecuadamente y su sangre quedaba en la carne. Claro, y de que se había muerto también ese animal Así para estar es. ahí ahogado. También, efectivamente. En la Biblia, la sangre, ¿a qué nos lleva? La sangre es ¿el qué? En toda la Biblia. La Sí, sangre es la vida. Es la vida, es la vida. Y como tal... Hago un paréntesis para sí, que, porque vamos a ver. nuestros telespectadores andan siempre con su libreta, con sus Con bolígrafos. sus bolígrafos para que apunten. Y les gusta eso. Por lo Dice menos un en ejemplo. en Génesis 9:4, fijaos, ¿no? Después del diluvio, dice así, Génesis 9:4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así es. La carne. La carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué pasa en la sangre, Rosa? Con unos pocos centímetros de tu sangre se puede saber tanto de ti. Es tu vida. Sin verte puedo saber tu sexo, puedo saber enfermedades que has tenido, puedo saber tu estado de salud, puedo saber... Bueno, me cansaría de decir. Detecta todo lo que es tu Detecta cuerpo. todo. Eso, claro, el pueblo de Israel no sabía, pero Dios, su creador, sí. Y les dijo, sangre no tomaréis. Además, a través de la sangre, ¿cuántas enfermedades se transmiten? Vaya. ¿Cuántas de ellas se transmiten? Y muchas de ellas mortales. Es algo serio. El pueblo de Israel tenía casi escrito en sus genes la repugnancia hacia alimentarse de la sangre. Y hablando de la sangre, pues podemos decir también que cuando decimos la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, sangre y vida de Cristo también es equivalente. Totalmente. Él dio su sangre por nosotros, qué importante, dio su vida. Dio su vida por nosotros. Sí, sí. De manera que estas eran las leyes que les estaba diciendo a los gentiles. Dice, mira, dejad que vivan, están entrando, son bebés, déjalos. Ahora eso sí, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Así es. Las otras dos leyes que corresponden a la ley moral las podemos ver conociendo las dos tablas de la ley. La primera tabla, 4 mandamientos de mis obligaciones para con Dios, para con mi Creador. La segunda tabla, 6 mandamientos o palabras de mis obligaciones para con mi prójimo. Elige una de cada tabla. Una de cada tabla elige. Y después ellos sabían que Jesús dijo, aquel que guarda toda la ley, infringe un solo punto, es culpable de todos. Luego les está diciendo, mira, la ley moral sí la tenéis que guardar. La ley moral sí, elige uno de cada tabla y ellos saben que la ley moral perdura por la eternidad, como hemos dicho. Qué interesante, ¿no? Como has explicado este punto. Yo no había caído en este tema, pero efectivamente es así, esa ley que es eterna y elige de las dos tablas. Por eso el Señor cuando le habló a aquel intérprete de la ley, le dijo, mira, solamente hay 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, primera tabla, y a tu prójimo como a ti mismo, segunda tabla. En esto se resume toda la ley. Efectivamente, eso bueno, es lo ¿no? que está diciendo. Efectivamente. Bueno, y hay otra cosa, y es que no quería que hubiera prejuicios. Él quería hacer de 2 pueblos, judíos convertidos, gentiles convertidos al cristianismo, un solo pueblo. Y quiere evitar toda cuestión de fricción, quiere evitar también los prejuicios. Como te he dicho, pueblo de judío, comer carne era de una repulsión tal, aún hoy en día le repugnaba. También comer la sangre. Comer no. la sangre. Es algo que ellos... Sí, lo tienen. Bueno, pues es como... Es que cuando se han criado así durante generaciones y generaciones, ellos también tienen repulsión por alguna carne, bueno, pues que en muchos países occidentales se come, ¿no? Por el cerdo. Así es. Tienen también muchísima repulsión. Y nosotros tenemos también, los que viajamos mucho, ¿no? Que vámonos por allí. Bueno, pues te voy a contar. Un día estuve en Colombia y llegué allí porque
me invitaron a hacer un seminario de evangelismo y estaba por allí. Entonces, pues fuimos a visitar algunos lugares y me vino una señora de las que había por allí. Mire, usted es español, ¿no? Sí. ¿Ha probado esto? Esto es fantástico, esto es... Digo, ¿esto qué es? Hormigas culonas. Digo, pero esto... ¿Y esto lo coméis aquí? Dice, esto es un sabor... Digo, no, perdona, no, pero... Hay veces que el estómago ya no son las creencias, el estómago te dice no. Bueno, pues es verdad, pues entonces, ¿a quién hacemos caso? A la comida de Colombia, a la de Venezuela, a la de España, ¿a qué hacemos caso? Bueno, pues hagamos caso a la dieta que ha marcado nuestro Señor Jesús, que ha dicho, mira, de este animal y de este animal no comas, de la sangre tampoco comas. La buena dieta es la dieta que tenían Adán y Eva, que era precisamente la original, que era la vegetariana. Bueno, pues ¿en qué te vas a fijar? Pues en lo que Dios dice. Sí, porque en la Biblia te enseña muchas cosas para la vida. Muchísimas. Así es. Bueno, retomemos otra vez porque la verdad es que es tan bonito esto que a veces cogemos el tren y nos vamos por otro lado. Así es. Algunos hermanos cristianos interpretan que si la salvación es por fe, ya no hace falta la ley. ¿Tú qué dices a esto, Rosa? Pues yo digo lo que dice la palabra. Es un tema que me ha interesado y me he ido a la Biblia y he dicho, a ver la Biblia qué dice. Y he encontrado 4 cuestiones, todas ellas con textos bíblicos. Así que prepararos porque vamos a buscar. La primera idea es que la ley es la que nos lleva a la fe en Cristo. ¿Puede ser malo o podemos desechar algo que nos lleva a Cristo? No. No se puede. Vamos a leer en Gálatas 3:24. Dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así es, así de claro. Yo creo que no hace falta añadir nada más. La ley nos ha guiado a Cristo, luego no puede ser mala. El segundo punto lo veríamos en Romanos 8:4. Romanos 8:4, y es que la fe en Cristo nos lleva a cumplir la ley, no es opcional. Cuando tenemos fe en Cristo, esa fe nos lleva a cumplir la ley. Vamos a leerlo. En Romanos 8:4 nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Eso es importantísimo. La justicia de la ley se tenía que cumplir en nosotros. Claro, porque la verdad es que es el único que cumplió la ley tal cual fue Cristo. Y cuando uno cumple la ley es justo. Pero nosotros es imposible, ¿no? Es imposible. Cristo. Luego, entonces, ¿qué hacemos? Señor, yo no puedo. Y el Señor dice, amén, te otorgo mi justicia porque yo sí que he podido. Créetelo y yo te lo doy. Así es. No es complicado, ¿no? Es que, mira, o es muy fácil o es imposible, no hay término medio. Con Cristo muy fácil porque lo hace Él en mí. Claro. Y sin Cristo es imposible, no lo intentes. El tercer punto, por lo cual todavía hace falta la ley. Tercer punto es que en ningún caso la obediencia a la ley es posible sin Cristo, lo que acabamos de decir. No, en ningún caso. Dice lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil, en Romanos 8:3. Romanos 8:3. Estamos en Romanos 8:4, el versículo anterior nos lo explica. ¿Qué dice? Lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Claro. Otro de los motivos por los que está la ley. Y el último, el cuarto, vamos a leer Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Y significa este último punto que en ningún caso guardar la ley es un mérito para la salvación. En ningún caso. Dice así, sabiendo que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley, sino por medio de la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados a base de la fe de Cristo y no de las obras de la ley, por cuanto nadie será justificado a base de las obras de la ley. Bueno, claro, no se puede añadir más. Está claro si queremos entender. No, la verdad es que Pablo lo deja claro
tanto a los Gálatas, a los romanos, también hablando a sus amigos los hebreos, porque Pablo pasó, bueno, por muchísimos años cumpliendo todas estas cosas a rajatabla, y cuando Cristo vive en tu corazón, como Pablo, ¿no?, que dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Luego, Señor, si nosotros somos capaces de pedir diariamente la presencia de Jesús en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, mis queridos amigos, ya no eres tú, es Jesús quien actúa en ti. Y es por eso que todas las mañanas, al ponernos de rodillas y al decirle al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu y sé tú quien lleve mi vida. A partir de ahí ya eres vencedor. Ahora, como quieras poner un poquito de tu propia cosecha, el Señor dice, pero si yo ya lo hice todo, ¿para qué quieres tú poner otro más? ¿Por qué quieres tú poner tu pasito? Si es que no puedes, es imposible. Eso es lo que quiere el Señor con sus hijos, que podamos negarnos a nosotros mismos y dejar que Jesús ocupe tu corazón. Que así sea, nosotros también. Pues muy bien, mi querida amiga Rosa, tienes ahora, bueno, pues unos momentos para dirigirte a los telespectadores de nuestra televisión y concluir con lo que hemos estado aquí estudiando durante, bueno, pues eso, unos momentos, y que ellos puedan también recapacitar y reconocer las maravillas que tiene el libro de Romanos para nosotros. Pues quiero que penséis en qué otro evangelio está advirtiendo Pablo que puede entrar entre nosotros. Y es muy importante, ¿qué otro evangelio? Ese otro evangelio es todo lo que no sea Cristo y este crucificado. Pablo dijo, me he propuesto ante vosotros no conocer otra cosa más que Cristo y este crucificado. Aunque venga un ángel y os predique otra cosa, aunque vuestro pastor o sacerdote o director espiritual os diga otra cosa, id a la palabra. Pablo ya os lo advierte. Cristo y este crucificado. Yo me quedo con una frase que me gusta mucho y la dice Elena White. Cristo colgando de la cruz era el Evangelio. Era y es el Evangelio. Cristo colgado de la cruz. Qué bonito, ¿no? Qué expresión más bonita. Por eso deberíamos dedicarle también diariamente, pues, un tiempo a ver a Jesús como allá, todo lo que ocurrió allá en el Calvario, cómo se entregó a sí mismo por nosotros, aun sabiendo él que a lo mejor, pues, o a lo peor, no era aceptado por el Padre. Aún así dijo, Padre, yo entrego mi vida para que ellos puedan vivir. Qué maravilloso sacrificio. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Y cuando lo conoces no te cansas. Te estoy escuchando y digo, ay, sí, qué maravilla. No te cansas. Es una maravilla. Por eso cuando venga Jesús, qué abrazo, ¿no? Sí, qué abrazo, qué beso le vamos a dar diciendo, ay, Señor, cuántas ganas tenía de este abrazo, de este encuentro. Porque en ese día vendrá, todo será maravilloso, resucitarán nuestros seres queridos. Precioso. Precioso. Mis queridos amigos, lo que queremos es, de verdad, llegar a vuestras almas, a vuestros corazones, a través del Espíritu, y que podáis compartir este gozo que tenemos, bueno, pues todos aquellos que nos relacionamos diariamente con Jesús. Rosa, muchísimas gracias por tu presencia, es un placer estar contigo. Siempre lo es. Y siempre invitada para que en programas futuros pues puedas venir aquí para desarrollarlos con nosotros. Con la ayuda de Dios y con mucho gozo podéis contar conmigo. Muy bien, y a vosotros también muchísimas gracias por estar ahí, valientes, que sois unos valientes todos, porque queréis también saber lo que es la palabra y lo que ella dice, que traerá bendiciones para vosotros, para vuestra familia y para todos aquellos que os rodean. Que el Señor os bendiga. Os esperamos en el próximo programa.